Bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines y bueno, el día de hoy tenemos un capítulo especial con esta temática del 10 de mayo, del Día de las Madres. Tengo de nuevo a esta súper invitada, Miriam Lara Mejía, de La Gorda Feminista. Ahorita les platico un poquito de ella, pero bueno, al final vamos a estar hablando acerca de la maternidad, del embarazo y todas estas cuestiones que giran alrededor del peso, de la gordura, la gordofobia y bueno, varios temas que tenemos ahí sobre la mesa. Y bueno, les presento a Miriam. Ella es la creadora de La Gorda Feminista. Esta es una comunidad en Instagram que se enfoca en visibilizar la discriminación, violencia e intolerancia de la gordofobia en nuestras comunidades latinas, con un acercamiento feminista y antipatriarcado, y dar ideas para crear un mundo donde la diversidad corporal es la norma. Miriam, bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de estar de regreso acá, obviamente como madre, como también una persona que ha estado interesada en la temática de la salud de la mujer en todos los espacios, la maternidad siendo un espacio de los que podemos hablar, y entonces pues muy contenta de estar aquí otra vez. No, muchísimas gracias por compartir, además de tu postura justamente como activista, también esta postura como mamá, mujer, ¿no? Que has vivido seguramente pues algunas experiencias de las que queremos compartir acá, y que empecemos a hablar de estos temas que, justo como bien mencionas, son parte de la salud de la mujer, ¿no? O sea, más allá de la estética, ¿no? Que a veces como que nos enfocamos mucho en eso, que si cómo nos vemos, pues la salud de la mujer. Y bueno, algo con lo que me gustaría iniciar esta plática, Miriam, es cuestionarnos esto que vemos mucho en redes sociales o que incluso nos llegan a decir los médicos acerca de cómo el peso llega a afectar la fertilidad que tenemos, ¿no? O sea, básicamente, ¿las personas gordas se podrían embarazar? Y la respuesta es obviamente un rotundísimo sí. O sea, cualquier persona, los problemas de fertilidad afectan a personas con la capacidad para gestar, mujeres, de todos tipos de cuerpos. O sea, no hay como una forma en que en los problemas de fertilidad afecten solamente a personas gordas o solamente a personas delgadas. Las personas con cuerpos gordos pueden tener tener embarazos totalmente saludables, partos totalmente saludables, y el peso en sí no tiene nada que ver. Hay un aspecto, yo por ejemplo, yo tengo una condición que es muy comúnmente asociada con problemas de fertilidad, que se llama el síndrome de ovario poliquístico, creo que es poliquístico. Que básicamente quiere decir que los ovarios a veces ovulan, no ovulan de forma regular, ¿no? Entonces a veces, yo por ejemplo, a veces me llegaba la regla 2 veces al mes, muy seguido, o a veces no me llegaba, es como irregular, o sea, es una regla irregular. El síndrome, en inglés se llama PCOS, ¿no? Y hay muchas cuentas en Instagram que hablan sobre esto, porque hay una correlación con peso y el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, de ahí emergen como muchas conversaciones sobre si estar gorda o tener un cuerpo gordo quiere decir que no puedes tener hijos. Entonces, yo comparto de forma personal, yo a los 15 años en México, aquí en mi pueblito, allá en Puebla, el doctor me dijo, tú no vas a tener hijos, así como si fuera algo cierto. Mira, si alguien te llega a decir eso, donde quiera que estés en tu vida, literalmente eso no es cierto. Nadie puede saber, la fertilidad es algo hay muchísimos aspectos de lo que está pasando con nuestra fertilidad, y ahora cada vez hay más y más tratamientos. Entonces, esa idea como de que un doctor te pueda decir, tú vas a ser infértil, pero a mí me dijeron eso a los 15 años, tú no vas a tener hijos, hijas, y yo lo llevé toda mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo me caso y dije, bueno, a lo mejor voy a querer tener hijos, entonces yo hablé con mi doctora, con mi ginecóloga, y me dijo, ¿sabes qué? Mira, normalmente esperamos 6 meses de que estés tratando, y si no sale, entonces hay todo un curso de tratamiento. Yo puedo compartir lo que a mí me dijeron, que me van a poner una inyección, bla, 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 bla.
pero me dijo, como yo sé que tú tienes el síndrome de ovario poliquístico, sabes que si en un mes no te embarazas, me mandas un mensaje y hacemos todo esto, ¿no? Y, y literalmente me embaracé, o sea, y creo que mi esposo y yo estuvimos como en shock porque yo llevaba pues casi 20, 27, 22 años con un concepto que a mí me habían dicho de que yo no iba a tener hijos, ¿no? Literalmente like en shock, totalmente en shock que había pasado tan rápido, ¿no? Después como que empiezo a entender un poquito, a meterme como en estas cuentas de personas, especialmente las personas que son, yo soy gorda, pero como hablamos la última vez, yo soy gorda pequeña, hay personas que son más gordas medianas, gordas grandes, como te imaginarás, el estigma hacia el embarazo con cuerpos gordos aumenta con el cuerpo más grande, ¿no? Y si hay como estas condiciones como el síndrome de ovario poliquístico, puede que haya muchísimas más cosas. A muchas personas gordas, yo recientemente he estado como leyendo sobre esto, les dicen que ni siquiera traten, o sea, ni siquiera traten de embarazarse si no bajan de peso, ¿no? Entonces muchas personas entran como a dietas muy drásticas porque obviamente si es una decisión de que tú has elegido el embarazo y ser madre como una opción, obviamente pues a menudo no es así como que vas a esperarte mucho tiempo, ¿no? Like, a menudo ya es una decisión que tienes presente. Pero sí, de nuevo, repito, la infertilidad, en primera ya no se utiliza la palabra infertilidad, no se utiliza problemas con la fertilidad porque hay muchísimos tratamientos que están tratando de enfocarse en todo un rango de cosas que están pasando con la fertilidad. También podemos hablar, y algo que a mí me interesa hablar, obviamente es el impacto de la carga química que tenemos. Creo que también, no sé si platicamos la última vez sobre eso, like, todo lo que estamos usando, nuestros shampoos, nuestras cremas, nuestra pasta de dientes, la comida, todo tienen estos químicos que están afectando de cierta forma nuestro, ¿cuál es la palabra? Endocrino, nuestro sistema endocrino, todas nuestras hormonas. Entonces, pero claramente, o sea, esa es la pregunta, sí. Si estás gorda y puedes tener un embarazo, absolutamente sí. Como nada más como el concepto de si estás gorda. Si tienes otras condiciones que afectan tu fertilidad, eso le puede pasar, te digo, a una persona de con cualquier tipo de cuerpo. Claro, creo que sí, justo yo había escuchado mucho esto de, no, es que si te quieres embarazar tienes que bajar de peso. Pero ahí ahorita escuchándote me entra la duda de, oye, bueno, como mujer, mi cuerpo debe también estar preparado porque el embarazo no es cosa fácil. O sea, el cuerpo de una mujer que se embaraza pasa por un montón de situaciones que necesita estar listo pues para llevar a otro ser dentro. Y oye, si me meto a la super ultra dieta que me hace perder músculo o que me hace perder incluso salud, ¿no? Porque pasa. O sea, que dañan las hormonas. Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, también, o sea, a veces tenemos que salirnos como un poquito de lo urbano anglocentrista, porque te pones a pensar, por ejemplo, en países en el continente de África, donde los cuerpos gordos son celebrados como por ser fértiles, ¿no? Ajá, exacto. Por tener la capacidad de mantener vida. Entonces, hay como un contexto bien gordofóbico en todo ese. Obviamente, y luego podemos platicar un poquito más sobre cuáles son los riesgos de tener un embarazo con cuerpo gordo. Pero como han dicho muchísimas nutriólogas, muchísimas activistas en este tema, muchísima gente que sí investiga estos temas, no hay ninguna sola enfermedad que solamente afecte a personas gordas, ¿no? Entonces, es como cuando tú escuchas eso, cuando alguien te dice, solamente las personas delgadas pueden tener embarazos, es like, ahí hay como un desencaje de las percepciones que no están basadas en ciencia y en realidad. Claro, y justamente ahorita que mencionabas, Miriam, acerca de los riesgos, ¿no? Que tienen, que están alrededor del peso y el embarazo, tú como mamá, o sea, incluso como tu experiencia personal, si nos quisieras compartir, ¿en algún momento te llegaron a decir como, no, es que por tu peso te puede, o te va a pasar, ya casi asegurándolo, ¿no? Que a veces sucede, te va a pasar A, B, C, D? Pues obviamente, cuando tú tienes un embarazo con un peso, cuando eres categorizada como un IMC alto, yo tengo un IMC más de 30,
Y aparte yo tuve un parto geriátrico, no sé cómo se diga, pero obviamente mayor de 35 años ya es considerado un parto geriátrico, entonces había muchas condiciones ahí. Sí. Sí, digo, nadie quiere ser llamado un parto geriátrico, pero, y es cuando yo, por ejemplo, me empecé a meter, cuando te hablan de límite de peso, cuando yo tenía el IMC de mayor de 30, me decían, tú solo puedes subir 5 a 9 kilos. Eso es todo. Y entonces me puse a investigar, o sea, ¿por qué subimos de peso cuando estamos embarazadas? Hay definitivamente también aquí está en juego la gordofobia cuando pensamos a la mujer embarazada comiéndose el helado como si fuera, ¿me entiendes? Como una máquina que no puede parar. Sí. Pero hay muchas cosas que están pasando, como tú decías, en tu cuerpo, que afectan por qué tu cuerpo está cargando cierto peso y la importancia a la salud tanto de la persona como del bebé tener un peso. Salió hace unos años un libro muy importante de una ecónoma que se llamaba Emily Oster. El libro se llama Expecting Better, que es como la idea de lo que ella buscaba era hacer, o sea, aquí están todas estas reglas que te dicen cuando tienes un embarazo, no puedes comer queso fresco, no puedes comer sushi, no puedes tomar café, Entonces ella dijo, voy a investigar, voy a sacar todos los estudios que han habido de esto y voy a sacar la información, a ver, ¿por qué te están diciendo esto? Porque a veces las instrucciones médicas están basadas en un estudio o algo así, y se vuelven como la regla, pero no están basadas en las decisiones que tú puedes tomar. Entonces ella hablaba sobre el peso y entonces empieza a notar, porque ella también cuando tuvo ese embarazo le decían, cada vez, por ejemplo, yo cada vez que iba a mis citas prenatales, era de pesarse, era, todo es un sistema, ¿no? Entonces yo me pesaba en mi gimnasio súper aterrada que cuando fuera a que me pesaban en el hospital, qué me iban a decir. Y entonces ella se pone a investigar y se da cuenta que uno de los componentes principales de la preocupación sobre el sobrepeso en embarazo, del aumento de peso en el embarazo, era que iba a ser más difícil bajar el peso después de dar a luz. O sea, y como no es un mecanismo, o sea, sí, cuando la sociedad solamente se enfoca en que tu valor como persona vale y que tu salud en general solamente vale si tienes cierto peso, pero en realidad no había como un mecanismo del daño a la salud que causaba ese sobrepeso, ¿no? Se separa, por ejemplo, también hay preocupaciones, y a lo mejor tú lo has escuchado, yo que estás muy jovencita, pero también en México se está bueno, es que si estás muy gorda, entonces tu bebé va a salir muy grande y entonces te van a tener que coser o whatever. Y el peso del bebé, de la bebé, en realidad tiene que ver, sí, por ejemplo, con la gente que tiene diabetes gestacional, que aunque te lo quieran decir que sí, la diabetes gestacional le pasa, no sabemos por qué pasa, porque hay cambios hormonales que lo causa, pero le pasa a mujeres delgadas, le pasa a mujeres gordas, le pasa a todas las personas. Sí, o sea, no hay, entonces, cuando tú tienes una resistencia a la insulina, eso puede causar un aumento de peso del bebé, aumento, o sea, más de lo que sería natural, o sea, estable para ese bebé. Entonces te pones a ver como los mecanismos de gordofobia que están como metiéndose en las decisiones sobre lo que puedes o no puedes hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo iba, y yo de hecho estaba viendo mis fotos porque tengo así como el menú de fotos yo me pesaba en mi gimnasio para ver cómo iba subiendo de peso, porque estaba tan aterrada y cuando fue al hospital, qué me iban a decir, ¿no? ¿Qué iba a ser como la conversación, ¿no? Y yo, pues, obviamente, también, bueno, y tú puedes platicar un poquito de tu experiencia, porque obviamente cuando yo ya empiezo a platicar con parteras, con gente que está interesada como en salud de la mujer, no en los sistemas médicos, no en lo que la cultura médica dice, me decían, bueno, es que tienes que comer muchísima más proteína, tienes que comer muchísima, o sea, los números que te daban era así como ok, o sea, pues si yo estoy comiendo tanto, pues es importante que mi cuerpo suba de peso para sustentar este parto, este bebé. No cuadraban las dos cosas, ¿me entiendes? Porque en el otro lado, en el hospital era, entonces, o sea, imagínate, para mí lo que es como una de mis cruzadas, de las cosas que más me irritan, es que celebremos que las personas que están embarazadas no hayan subido de peso.
porque literalmente ese es un mecanismo para sustentar la vida en tu cuerpo, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, y obviamente toda la gente, todas estas como cosas en los medios, la mujer embarazada que se come los churritos con la no sé, o sea, sí puede pasar, son cosas que suceden, obviamente, porque aparte hay muchísimos mecanismos que no conocemos, pero, o sea, es un mecanismo de la gordofobia que pensamos que las personas embarazadas o que cuando ya tienes un peso mayor al que te dicen que es normal, que ya con eso no puedes subir de peso cuando estás embarazada. 5 kilos no es nada, lo que quiero decir. 5 kilos en un embarazo literalmente no es nada. Pero si eres una persona gorda, y de hecho, esta autora Emily Oster descubre que en los estudios el bajo peso de la madre y el bajo peso del bebé son muchísimo más de riesgo, donde estamos hablando de riesgo de mortalidad del bebé, riesgo de que no pueda tomar pecho, riesgo o una cantidad de cosas. Entonces, hay como un choque ahí en lo que estamos diciéndole a las personas que pueden gestar y a las mujeres de lo que deben y no deben hacer, del miedo, ¿no? Y obviamente ella lo que descubre es eso, sí, que uno de los mecanismos principales es, lo que quieren es prevenir que suba el peso y que ya después no lo puedas bajar. Entonces, que ya estás como en un nivel de obesidad o de sobrepeso que no es deseado o no es de acuerdo al sistema médico, ¿me entiendes? Sí, claro. Que cambias de categoría de ser una persona, que tener normopeso y de repente ya tengas sobrepeso, ¿no? Pero para mí, o sea, la lucha es esa, y yo conozco, bueno, tú a lo mejor conoces, yo no sé si ya tengas a personas en tu vida que estén embarazándose, pero cuando yo era más joven en Tehuacán, así de, todas las chavitas, ay, es que yo me comí un pollito hervido con no sé qué, porque el miedo era tanto de subir de peso. De nuevo, no estaba basado en algo que era por salud, ni algo que era que favorecía el embarazo y que favorecía al feto, al bebé adentro de la persona. Entonces, sí hay como todos estos mecanismos dentro de eso. Y creo que justamente se habla más de los riesgos que pueden existir por si tienes como más del peso, ¿no? Que está como estipulado de lo normal, pero, o sea, como que se omite bueno, y si no estás, o sea, si estás baja de peso, o si aunque estés en ese peso, tienes malos hábitos de alimentación o hábitos poco saludables de riesgo, como que eso se omite, ¿no? O sea, lo importante es que la mujer no esté abajo, ¿no? O sea, esté baja de peso o esté en un peso que llamamos normal. No me interesa cómo, lo importante es que estés en un peso normal y que justamente eso no te asegura que no tengas ninguna complicación en el embarazo, porque pues sí, me ha tocado conocer personas que antes del embarazo tenían un peso normal, digamos, y acabaron teniendo diabetes gestacional o acabaron teniendo, no sé, condición de la presión o acabaron teniendo como una cuestión de retención de líquidos, o sea, porque son cosas que suceden en el cuerpo. Porque tiene que ver con las hormonas, es a lo que voy. Cuando hablamos de preeclampsia, cuando hablamos de diabetes gestacional, literalmente no, o sea, cuando hablamos, yo creo que siempre he pensado que la diabetes gestacional le tienen que llamar otra cosa, porque cuando la gente oye diabetes, piensa, esa persona, sus comportamientos la llevaron a esto. Y por eso hay esa asociación con las personas gordas, solamente las personas gordas tienen diabetes gestacional. Hay una correlación, sí, hay una correlación con la diabetes gestacional, con el síndrome de ovario poliquístico, pero no hay una causalidad. ¿Me entiendes? O sea, no sabemos qué mecanismos están relacionados con que los cuerpos más gordos tengan más conexión con estas diferentes condiciones. Y sí, o sea, yo también, de hecho, hablando con mi esposo antes de esto, le dije, es que literalmente las únicas personas que yo conozco que tuvieron diabetes gestacional, aunque yo, por ejemplo, me hicieron el examen 2 veces por ser persona gorda. Normalmente aquí en Estados Unidos es una vez que te hacen el examen de glucosa en la sangre. A mí me lo hicieron 2 veces. Y las únicas personas que yo conozco igual que tú son personas de cuerpo delgado, ¿no? Y eso es lo que se habla mucho sobre esto. Cuando hablamos de la gordofobia, sí, el mecanismo está literalmente hecho para dañar y afectar y violentar a las personas de cuerpo gordo, pero
las personas de cuerpo delgado no se escapan cuando tenemos esos mecanismos que nos hacen creer que no hay riesgos para esos cuerpos y a esas personas con esos cuerpos, porque pensamos que todo tiene que ver con el peso, ¿no? Claro. Y entonces muchas personas se sorprenden cuando tienen diabetes gestacional con cuerpos delgados porque literalmente tenemos esa asociación que está conectado con el peso. Y después obviamente se convierten en personas que a veces hasta se convierten en activistas porque dicen, o sea, qué locura que no tengamos esos mecanismos para darnos cuenta de las verdaderas. Y bueno, ni siquiera hablemos de por qué estamos en 2021 y todavía no tenemos suficiente literatura académica y científica sobre por qué causa la diabetes gestacional. O sea, literalmente no saben por qué. Right? No, o sea, no saben. El embarazo en general todavía tiene sus misterios, ¿no? Y creo que todavía, la sexualidad de mujeres, o sea, todo lo de nuestro, o sea, creo que he escuchado, no sé, 1800, 1900, todavía se tenían unas ideas súper extrañas acerca de la menstruación, ¿no? Del embarazo, todo. No, Dalia, mira, literalmente no fue hasta el 2006, que finalmente se mapeó todo el clítoris, todo el sistema clitoral. O sea, estamos hablando de 2006. ¿No? Y yo recientemente lo leí porque una de las académicas que hace ese estudio dice que cuando empujaba hacia hacer esos estudios siempre era como sexualizado y decía, pero sabemos todo del sistema del pene, de todo, literalmente 2006. So, obviamente, todo eso tiene que ver con, la misoginia, que tiene que ver con por qué tenemos diferentes ideas sobre el cuerpo de la mujer, y tampoco ni siquiera hablamos de la violencia obstétrica, que ciertamente también se conjunta con la gordofobia, porque cuando hablamos del trato hacia personas gordas en sistemas médicos, el embarazo no se escapa de esas mismas, de los mismos mecanismos que el equipo no está hecho para cuerpos gordos. Las personas que practicaron, tu obstetra, tu partera, no practicaron en cuerpos gordos, entonces a veces hay mecanismos que no saben cómo lidiar. Hay todo ese tipo de, por ejemplo, para mí, con el monitoreo, te ponen el monitoreo para monitorear el corazón del bebé. Por tener un cuerpo gordo, el sistema no funciona tan bien conmigo. O sea, no, a través de o sea, afuera, el externo. Sí. Y entonces a mí me empujaron para hacer un monitoreo de su corazón interno, donde le ponen meten la máquina y le ponen adentro de la madre, le ponen una cosita en su cabecita, donde monitorean su ritmo de corazón. Que mis parteras lucharon muchísimo para que no se hiciera, porque obviamente mi hijo salió todo sangrentado y toda una semana con una herida ahí, porque los sistemas para monitorear el corazón no podían funcionar con mi grasa corporal, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas. Y bueno, se vuelve una avalancha, porque entonces a mí me ponían el monitor cada vez que tenía una contracción, era súper doloroso. Obviamente después de 4 horas de esto, hagan lo que quieran, pónganme lo que quieran, ¿no? Y eso iba en contra de lo que yo quería. Yo no quería que hubiera intervención con mi bebé, pero de nuevo, porque habían todos estos sistemas que no están hechos para mi cuerpo gordo, que entonces, crean condiciones donde entonces hay intervenciones que no son deseadas, ¿me entiendes? Claro, y entonces esto que mencionas se va relacionado con la violencia, ¿no? En torno a los partos, donde tú como mujer y aparte persona con un cuerpo gordo, eres la culpable, ¿no? De que te esté pasando esto, o de que tengas que vivir eso. Claro, no. La violencia obstétrica, y creo que en México, yo he leído muchísimos artículos sobre la violencia obstétrica en México, especialmente te digo, cuando cualquier doctor te dice algo así como ay, tú no puedes tener hijos, o hablemos de cesáreas. México es uno de los países donde el número de cesáreas es altísimo. De hecho, estaba en preparación para esta plática, estaba viendo algunos datos y vi lo que se llama el Sistema de Información de la Secretaría de Salud en México, el SINAIS, decía que 90% de los partos en hospitales privados
eran cesáreas, o sea, 90%, ¿no? Y 40% en hospitales públicos. Ahora, de forma internacional, todos los sistemas internacionales dicen que entre 15 y 19% de cesáreas es como el nivel, 19% es como el nivel máximo, ¿me entiendes? Porque las cesáreas son son intervenciones muy grandes. Obviamente hay anestesia, ¿me entiendes? Y de hecho, en preparación para esta plática, porque yo estoy pensando, obviamente, yo elegí y pude elegir un parto sin medicación, un parto vaginal, pero en México no conozco ninguna persona en México, ninguna, que haya tenido un parto natural. Y es porque van al médico y el médico les dice, es que tu bebé está muy grande, es que tu bebé está así, es que no sé cuánto. Y nada de eso es cierto. Entonces, para mí siempre ha sido algo que me altera muchísimo, porque entonces, para mí es una malpráctica el hecho de que haya tantas cesáreas en México. Y yo sé que obviamente también todos unos mitos sobre el parto y cuánto duele y bla, 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 y que a lo mejor por eso en hospitales privados es muy alto, porque la gente elige una cesárea. Pero son intervenciones, entonces ponte a pensar en un cuerpo gordo, una intervención de ese tipo, que se corta todo lo que se tiene que cortar para llegar al útero, todo lo que puede pasar, o sea, toda una cantidad de cosas. Están las personas listas para practicar, o sea, hay todas otras cosas todas relacionadas con eso, ¿no? Y yo iba a compartir, por ejemplo, de forma personal, obviamente, mi bebé era muy pequeño, la verdad, comparado con lo que yo esperaba, o lo que es como estaba como en el rango más bajo de peso, pero aún así, porque tuve un parto natural, hubo una ruptura. Yo sí creo, muchos de los problemas que he tenido después de eso, y de una sutuраción que la verdad fue muy agresiva, muy intensa, usaron mucho material, y ya he estado pensando sobre esto, que a lo mejor, como no tenían experiencia con un cuerpo más grande, o sea, todo mi cuerpo es más grande, ¿me entiendes? O sea, todas partes de mi cuerpo son más grandes. Sí. Sí, quizás había una forma en la que no sabían o no estaban preparadas para lidiar con este tipo de cuerpo, y por eso la suturación fue causó tantos problemas para mí. Entonces ahora me pongo a pensar, me has hecho pensar cuando estábamos platicando sobre la preparación para este podcast, sobre me pregunto, con cesáreas, el número de cesáreas tan grandes en México, ¿cómo están preparándose para lidiar con cuerpos más grandes? O por eso, quizás es que, y no sé, por eso mandan y dicen tantas cosas que no son ciertas. Te mandan a adelgazar. Te mandan a adelgazar porque a lo mejor no pueden, porque también sé que les hacen, les ponen como vendas en las piernas o algo así para lidiar. Entonces, imagínate todo lo que tiene que ver cuando estás con un cuerpo de peso normal, peso... Sí, entendemos el punto. Es que obviamente luchando con los conceptos de sobrepeso, porque sí, estamos hablando claro. de que yo soy así, no tengo un sobrepeso, este es mi cuerpo, así es. Entonces, la cesárea y bueno, todo lo que es, para mí la violencia obstétrica es algo interesante, y hablar sobre eso, digo, si tú estás escuchando este podcast y eres una persona de cuerpo gordo y te han dicho estas cosas donde tu bebé va a salir muy grande o no te puedes embarazar porque estás gorda o todas estas cosas, estos son mitos. Quiero que desde ahorita te pongas a pensar en esto. Hay muchísima información, la verdad, sobre esto. No me lo estoy inventando, esto que está basado en estudios, información, y que no debemos de no dejar que simplemente porque el sistema médico nos dice que ellos saben todo, nosotros también podemos ser agentes de nuestra propia salud, ¿no? Y educarnos y saber qué necesitamos, y si es posible, poder elegir formas en las que nuestra salud está más protegida. Claro, o sea, yo estaba pensando, bueno, no dejarle toda la responsabilidad al médico o al sistema, ¿no? De salud, porque justamente son humanos, o sea, al final están permeados por estigmas, por creencias, pero si nosotros, o sea, yo he pensado, bueno, si nosotros tenemos como se dice, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y decimos, oye, no, ¿sabes qué? Lo importante es tener salud, ¿no? O sea, y quizá para tener salud yo voy a tener que comer de cierta forma durante mi embarazo y puede que suba más o menos el peso del que tú me estás diciendo. No lo sé. O sea, el punto es que tú y el bebé estén lo mejor posibles. Yo digo, ese debería ser el objetivo.
pero creo que lo cierto es que en Latinoamérica, pues muchas mujeres no tienen acceso a toda esa información y no tienen acceso a una alimentación saludable, y es increíble que lo único que estemos pensando es el peso, el peso, el peso, el peso, ¿no? Y entonces es como, híjole, pues es que yo no tengo acceso a esa alimentación, pero no puedo subir de peso, ¿qué hago? ¿No? O sea, es como demasiado. Exacto. Y el recordatorio de lo que tú decías, o sea, cuando yo hablo con mis parteras y me dicen, es que tienes que comer más proteína, y entonces yo estaba like, ay, no, pero sí, o sea, porque eso iba a ayudar a que mi bebé estuviera más saludable, a que yo estuviera más saludable. Hablamos de todo, y cuando hablamos, de cierta forma, un feto es como un parásito en tu cuerpo, o sea, está consumiendo tus recursos de tu sangre, ¿no? Se está alimentando con los nutrientes que están corriendo por tu sangre, y entonces tienes que encontrar y asegurarte que tengan nutrientes. Pero obviamente tienes muchísima razón sobre obviamente, cuando hablamos de acceso a diferentes cosas, es importante tener un menú de opciones, porque cuando la gente dice proteína, la gente dice carne, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de un rango de cosas, y obviamente muchísimas cosas endémicas de las culturas autóctonas en México son increíblemente nutritivas, ¿no? Obviamente. Claro, pero te quieren mandar a comer salmón. Ajá, come pescado y bla, bla, bla. Sí, 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 exacto. Pero no comas suficiente pescado porque también tiene mercurio. Bueno, y entonces estás así como que no sabes para dónde darle, porque. Pero para mí algo que sí es, de nuevo, algo que me interesa muchísimo es esta idea de el bajo peso. Sí es una condición de riesgo. Y es preocupante quienes estén a dieta durante el embarazo por miedo a subir de peso y por miedo a bajar de peso después del embarazo. Es un recordatorio que el embarazo literalmente es nuestro momento para poder alimentar a esta vida interna de nuestro cuerpo. Y a veces también, o sea, me gustaría no tener que decir esto, pero sí creo que a veces es liberador poder vivir plenamente nuestro cuerpo, especialmente en nuestras culturas donde nos están bombardeando que no puede ser, que no quieres ser, bla, whatever. Pero a la misma vez, obviamente, cuando hablamos de parto, de embarazo, de posparto, hay muchísimos cambios en nuestra sexualidad, en muchísimas cosas en nuestro cuerpo, de nuestra forma de pensarnos, de nosotras mismas, de nuestra relación con nuestras parejas. Es un momento, yo creo que muy complejo, que todavía obviamente está bañado, totalmente permeado completamente con el machismo, ¿no? El cuerpo de la mujer tiene que ser tal y tal y tal para ser deseado. Y bueno, ni siquiera hablemos de los cambios que ocurren, o sea, nosotros hablábamos, mi esposo y yo hablábamos sobre, obviamente, pues, en medios tenemos todas estas ideas de qué pasa cuando tienes un parto vaginal, después del parto vaginal, cómo lo vemos, cómo lo pensamos, y la verdad es que puede ser totalmente distinto a eso. Y bueno, o sea, yo sí creo que, y bueno, yo creo que lo comenté en mi última plática contigo, pero para mí, yo lancé La Gorda Feminista. El momento catalista para mí fue cuando estábamos hablando con mi suegra y estaba platicando de unas sobrinas de ellas que tenía 6 meses de embarazo, y que dijo, y la suegra dijo, ay, pero estaba súper delgada. Y para mí eso fue como pero no, eso no es bueno, eso no es bueno. Digo, uno no puede juzgar de nuevo, ver a una persona y saber cómo está su salud, pero si tienes 6 meses de embarazo, literalmente tu cuerpo debes de estar como tener cierto aumento de peso. Exacto, y celebrar, para mí la cuestión de celebrar que no tuviera ese cambio de peso, para mí era decir, no me importa cómo está tu salud, no me importa cómo está tu bebé, son todas estas cosas, me importa solamente tu peso, ¿no? Y que te veas bien. Sí, sí. Y eso entonces de ahí nace como la Gorda Feminista, es algo que me apasiona muchísimo, y sí, un recordatorio, no estamos hechas nuestros cuerpos para el consumo externo de nuestras parejas ni de los hombres, literalmente. Claro, si tú decides, y justamente digo, ligándolo un poquito, o sea, si tú decides, ¿no? Vivir la maternidad, eliges ser madre, bueno, o sea, que te permitan vivir la maternidad de la forma en la que la tengas que vivir,
¿no? No de la forma en la que los demás en este ambiente. Y eso me lleva, Miriam, me recuerda mucho algo que yo he escuchado como a lo largo de toda mi vida. Dos cosas. Uno, no, qué miedo embarazarnos porque voy a engordar y ya no voy a regresar o voy a perder mi figura, ¿no? Y por otro lado, esta parte de tienes que amamantar porque vas a adelgazar. Eso es algo que yo escuchaba muchísimo cuando era pequeña y en mi familia estaban como naciendo bebés. Era es que la mujer tiene que amamantar porque así va a volver a su peso normal, y entonces veía a las mujeres también fajándose y tomando baños de hierbas para adelgazar. Y yo decía, ay, wow, es que uno no puede quedar uno gorda después del embarazo. ¿Tú qué has escuchado y qué opinas de todo esto? O sea, de cómo se maneja y la presión que tenemos para volver ¿no? O sea, volver a nuestro peso. Sí. Previo a. Pues hay dos cosas. Creo que hay muchas cosas que hay prácticas posparto que son de hecho muy positivas y buenas. Dar pecho sí para bajar de peso, pero en realidad porque también ayuda a promover que el útero regrese a su posición, a promover una cantidad de cosas en cuestión de relacionamiento con la bebé. Bueno, obviamente porque el pecho es creado específicamente para los humanos y entonces y cambia con el tiempo, entonces cada vez tiene diferentes nutrientes. Hago un paréntesis ahí porque yo, por ejemplo, yo crecí, mi mamá obviamente en los 50 en Estados Unidos era súper negativo dar pecho, era todo de dar fórmula, entonces cuando mi mamá empieza a tener hijos en los 70s, 80s, era radical, y ella ya estaba en México, era radical dar pecho. O sea, se veía como, wow, la cosa peor del mundo. Pero yo crecí con mi mamá y mi papá, los dos lucharon porque, por dar pecho para que todos tuviéramos, hubiéramos crecido con más de 2 años de leche materna. Cuando yo tengo a mi hijo y tengo una cantidad de problemas con dar pecho, que podemos tener otra discusión enorme de, ¿por qué? Y para mí fue muy difícil porque yo decía, bueno, es que este es algo que en lo que creo 100%, que la leche materna es lo mejor. Sí. Y entonces hablamos también, cuando hablamos de peso, quienes nos escuchan ahorita y quienes están embarazadas o quienes están embarazadas, hay muchísima presión para hacer algo o no hacer algo. Y eso, esto es dar pecho es ciertamente parte del mismo como mundo de cosas que nos están diciendo, que estamos recibiendo. Hagas esto, no hagas esto, haz esto, ¿no? Ahora, después de esa lucha interna y de encontrar otras personas que tenían otras filosofías, la verdad es que lo que tú hagas como tú decías, con tu peso, lo que tú hagas que se sienta como beneficioso para ti, para tu identidad, desde un punto de amor, desde un punto de comprensión, desde un punto de autocompasión, es importantísimo, porque la vida de madre es una vida donde vivimos muchísima culpa por todo lo que estamos haciendo o no estamos haciendo, ¿no? Entonces, pero obviamente sí, dar pecho es una práctica positiva que sí tiene el beneficio de que puedes bajar de peso, no siempre, pero muchas veces sí. Las fajas, hay ciertas fajas que sí son muy productivas porque también ayudan con el útero, o sea, con los cambios musculares que están ocurriendo, que ocurrieron, todos los ligamentos se abren, pero depende, o sea, obviamente si estás usando una faja y una práctica de fajarte que está basada en esos conocimientos, o es una faja nada más para bajar el peso, porque esas fajas nada más para bajar la figura no siempre son productivas para el apoyo de ligamentos y de músculos y del útero. Pero sí, obviamente, yo de hecho no crecí con esas filosofías de que inmediatamente tienes que bajar de peso. Y yo siempre lo he notado en todos mis viajes, siempre es como interesante ver, ¿no? En todos los países donde los cuerpos delgados son elevados, como en Asia, en diferentes partes de Asia, como en Latinoamérica, donde tú ves, todas las jovencitas que no han tenido bebés tienen un cuerpo, y todas las personas que tuvieron bebés tienen otro cuerpo. Y yo al principio decía, bueno, ay, qué interesante, ¿no? Como esta dinámica en los cambios. Pero después, cuando empiezo como a entender sobre la diversidad de cuerpos,
y empiezo como también a inmiscuirme a lo que es la salud de la mujer en general. O sea, es que durante toda nuestra vida tenemos diferentes momentos donde es no solamente práctico ni necesario, pero normal cambiar el cuerpo, que cambie el peso, que cambie la forma en cómo nuestro cuerpo carga diferentes músculos, etcétera. Uh-huh. Y creo que el parto es algo totalmente transformativo para el cuerpo de una persona gestante, una mujer. Y sí creo que como cultivar esa autocompasión hacia el cambio, cultivar la capacidad de relacionarnos con nuestros cuerpos desde un lugar de amor y de entendimiento de que este es un cambio. Uh-huh. Y digo, cuando hablamos de nacimiento, de parto, solemos pensar solamente que el bebé sale y pum, ya, ¿no? La mujer regresa pum, a lo que era antes. Pero hay muchísimas cosas que están pasando hacia la mujer, no solamente físicas, pero mentales, emocionales, de toda nuestra identidad. Ahora se habla mucho de decir, bueno, cuando no solamente nace un bebé, pero nace una mamá. Está naciendo una mamá con toda la cantidad de cosas que tiene que aprender y evolucionar. Yo sí creo, de nuevo, la idea es cuestionarnos por qué sentimos esta idea de que solamente tenemos que regresar. En primera, ese concepto de regresar, o sea, es que ya el parto es un antes y un después, ya no se regresa, ya no vas a regresar a un antes. Tienes ahora otro espacio, que obviamente hay gente que tiene cuerpos más delgados, que muy a menudo sus cuerpos regresan a espacios más delgados, porque ese es como la forma en que su cuerpo está hecho. Hay personas con cuerpos más gordos que regresan yo por ejemplo, yo regresé a mi peso, un poquito más de mi peso que yo considero mi peso base, como unos 2 kilos o 3 kilos más de lo que es mi peso base. Ese es como ahora mi nuevo, ya lo veo ahora, quizás en el principio era así como más ¿qué es eso, no? Y ahora es como, sí, pero ahora es este es mi peso, es mi peso base, ahora subo y bajo de este peso, o sea, más que nada subo y regreso a este peso, subo y regreso a este peso. Pero la idea de la autocompasión y más que nada, o sea, la idea de con qué derecho nos sentimos, y digo, la maternidad en sí, con qué derecho nos sentimos con el derecho o el lujo o la libertad de criticar el cuerpo de alguien en general, pero el cuerpo de alguien que tuvo esa transformación tan importante en nuestra sociedad, ¿no? Importante y totalmente transformadora para su cuerpo, ¿no? Entonces también es aceptar, y digo, yo creo que también los medios no ayudan, obviamente, en cuestión cómo presentamos a los cuerpos de las mujeres embarazadas. Lo que hablaba del parto, o sea, cuando yo hablo con mujeres en México de oh my gosh, el parto, la cosa peor del mundo, oh my gosh, ¿no? Porque cuando lo vemos en las películas siempre es como la cosa peor del mundo. Entonces sí hay como una cierta agencia que tenemos que nosotros reclamar esta agencia que nos ha sido robada. Hacia honrar nuestro cuerpo en esa transición y también honrar y celebrar el cambio de los cuerpos durante las transiciones de vida. Por ejemplo, tú a lo mejor ves a muchas personas que están en menopausia y en la menopausia es otro momento donde cambia el cuerpo, uh-huh. ¿No? Y muchas veces aumenta el peso y es muy aterrante para gente especialmente que no ha tenido esos cambios o que no ha celebrado esos cambios, ¿no? Entonces, en toda nuestra vida hemos tenido diferentes momentos. Qué locura que seguimos como luchando en contra de algo que es importante y necesario y natural de nuestros cuerpos. Sí, claro, o sea, yo siempre digo que, o sea, lo más claro es que el cuerpo siempre está en cambio. O sea, eso es lo más, es tan impermanente uh-huh. nuestro cuerpo, no hay forma de que seamos los mismos ayer, hoy, mañana. Como digo, como seres humanos pasamos por etapas, como mujeres nos pasamos por un montón de etapas. O sea, yo creo que mes a mes con nuestro ciclo menstrual tenemos un montón de cambios. Nuestro cuerpo es impermanente y cada una de sus formas está bien. Solo que justo nos venden como esta idea de tienes que volver. Y como bien dijiste, oye, ¿cómo vas a volver si hay un antes y un después? O sea, hubo un nacimiento de tu bebé, de tu mujer cambiando ahora como este nuevo rol. Y creo que hay un montón de presión alrededor. O sea, te digo, esto que yo escuchaba de niña, que decía, no, pues, delgadez, o sea, regresar, ¿no? Al cuerpo.
Y algo que yo escuchaba mucho de mi mamá, balconeando a mi madre, pero ella veía a las famosas en la tele y me decía, es que ni se le notan los hijos. Es que mírala, no se le notan los Sí, hijos, ¿no? Porque el abdomen planísimo. Y sí, entonces, ¿qué efecto tiene nosotros las mujeres como ver esas famosas? O sea, yo he visto fotos en Instagram de una modelo, no recuerdo su nombre, que traía cargando a su bebé recién nacido y ella, pero súper el vientre ultra plano, ¿no? Y esta presión, sí. y por otro lado, y celebro muchísimo que haya sucedido, no sé si viste a Islín Derbez, la hija de Eugenio Derbez, después de que tuvo a su pequeña, o sea, ella salió y habló acerca de eso, de la presión que tenía de regresar a tener el cuerpo previo a su embarazo y Sí, cómo fue súper frustrante el que su cuerpo no regresaba y dije, bendito sea que alguien famoso salió a hablar de esto, porque yo lo único que escuchaba sí, de mi mamá y de otras mujeres era a las famosas no se les notan los hijos, ellas siempre regresan sí, a su cuerpo, aparte de su sí. cuerpo, ¿no? Como si te cambiaran de cuerpo. Sí, claro. I mean, yo creo que es interesante nuestra alabación a las celebridades, a las famosas, cuando su trabajo literalmente es verse de cierta forma. Ese es su trabajo. Entonces, es su trabajo hacerse cirugías o liposucción, es su trabajo, ese es su trabajo. Eh, y es algo, bueno, yo celebro a la gente que habla sobre lo que se han hecho porque a veces, cuando hablamos, por ejemplo, de las Kardashians y todo eso, el problema es que no nos dicen, yo me tomé este té para bajar de peso. Y obviamente no es cierto, han hecho todas estas cosas que no son posibles para cualquier persona. Y en vez de decir eso y decir, nosotros queremos hacer esto y tenemos el dinero para hacer esto, nos dicen, bueno, yo hice tal cosa y ya usé esta faja y pum, ya estoy así, ¿no? Eh, entonces, obviamente, siempre hay que inculcar, ser críticos de lo que estamos viendo. Obviamente, en redes, en medios, en películas, en revistas, hay que ser críticos de lo que estamos viendo, que lo que nos están vendiendo, lo que se vende como una persona famosa, es su cuerpo, es lo que es como se ve su cuerpo y por ende van a hacer todo lo posible. En cuestión de tener cirugías, creo que para mí la crítica es totalmente, este es un machismo que nos digan que habiendo parido a una persona, a un ser humano, o sea, ponte a pensar, o sea, tus órganos, literalmente tus intestinos, tu hígado, tus riñones, se tienen que mover de tu cuerpo para poder crear espacio para este útero. O sea, ponte a pensar qué es eso, o sea, en qué otro proceso humano sabemos que va a moverse, o sea, todo se mueve, ¿me entiendes? Entonces, ¿con qué ideología estamos entrando a que de entonces ya vas a estar súper delgada? No, obviamente hay cambios en tu cuerpo. De nuevo, hay gente que hace un trabajo increíble y se esfuerza muchísimo porque tienen, no sé, si la capacidad en cuestión de economía, en cuestión de tiempo, para hacer eso y ese es su enfoque. Y yo no critico a quienes hacen eso porque esa es su prerrogativa. Pero definitivamente la idea de compararnos con personas cuyo trabajo es tener un cuerpo específico para vender productos, para vender, la televisión, las películas, eso es su trabajo, o sea, no nos comparemos con personas cuyo trabajo es ese, ¿no? Yo sí conozco, por ejemplo, obviamente hay cambios, tanto si das pecho, por ejemplo, obviamente los senos cambian de figura, cambian de figura cuando han tenido leche, a veces cuando ni siquiera cuando das pecho, nada más simplemente porque el cuerpo está hecho para producir leche y entonces hay cambios que ocurren en eso, en el tejido del pecho, hay cambios en el tejido del abdomen, eh, que sí, o sea, que ya no es igual porque el útero, tuvieron que haber tantos cambios para que el útero pudiera crecer a tanto espacio. También hay una conversación sobre, por ejemplo, hablemos del piso pélvico, ¿no? Algo que a mí me interesa mucho porque como persona gorda, eh, yo sí siento que la información que yo he recibido sobre el piso pélvico es uno de los músculos más importantes que tenemos cuando estamos como envejeciendo y también durante el parto, obviamente el postparto, pero no solamente. Pero obviamente con mayor peso, hay mayor peso sobre el piso pélvico, sobre el músculo ahí, y
pero la información que recibimos obviamente si estás gorda, tu piso pélvico está hecha para tu cuerpo, ¿me entiendes? Like, claro. se acomoda a lo que tienes tú, pero de nuevo llegamos como a esta información sobre todos los ligamentos se movieron, los músculos se movieron, tiene que haber como una rehabilitación de esos músculos y a veces las personas gordas en especial no recibimos terapia de piso pélvico o whatever porque se nos ve como que no nos estamos cuidando por estar gordas, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo tuve que luchar muchísimo para recibir terapia de piso pélvico y después educarme muchísimo yo sola porque no estaba recibiendo la información que yo quería y necesitaba. Uh-huh. Pero al final del día, o sea, yo sí creo que tenemos que tener un cambio cultural y por eso creo que este podcast es bonito y es importante y quizás lo que salga como en cuestión de gráficos, porque es un cambio de cultura, de que la verdad celebramos a las mujeres embarazadas, a las personas embarazadas, pero tan pronto das a luz, entonces si no bajaste de peso, si no regresas, si tu pelo se te cae por los cambios hormonales, si tus pechos cambian porque diste pecho, entonces ya no eres valiosa, ¿no? Uh-huh. Para el mundo. Y entonces por eso, de ahí nace que nosotras busquemos regresar a ser valiosas para el mundo porque nos han dicho que no eres valiosa si tienes todas estas cosas. Y yo lo que propongo y lo que debemos de continuar proponiendo y continuar hablando es un cambio de perspectiva porque literalmente, o sea, desechamos a las madres, las celebramos, ven aquí el día de la madre y la gente siempre quiere decir, yo amo a mi madre, ok, pero entonces, ¿qué significa eso? Significa apoyar que hayan maternidades elegidas, apoyar uh-huh. que haya tiempo libre, que las personas puedan tomarse tiempo libre después de dar a luz, que haya terapia de piso pélvico para todas las personas después de dar a luz, que no sean forzadas las cesáreas, ¿no? O sea, sí. Hablamos de una cantidad de cosas, ¿no? Pero la gente solamente quiere hablar de como del idílico de la mamá, ¿no? Y yo propongo el mensaje antigordofóbico. Celebremos los cambios de los cuerpos, celebremos a las madres gordas, celebremos a las madres que han cambiado, celebremos a las madres que tengan cualquier tipo de cuerpo, sea delgado, sea gordo, que podamos vivir ese cambio de nuestra vida y que podamos celebrarlo. Porque es una carga increíble tener a un bebé y todos los cambios y transformaciones para proveer una crianza ética y justa y digna hacia nuestros bebés y a la misma vez tengamos que pensar que no valemos porque no tenemos un cuerpo específico. Uh-huh. Claro, o sea, porque justamente creo que muchas mujeres después del parto, o sea, si ya de por sí son todos los cambios de estoy siendo buena mamá, lo estoy haciendo bien, o sea, todavía me tengo que cargar con esto de tengo que tener un cuerpo perfecto según lo que me está diciendo la sociedad, ¿no? Y entonces creo que justamente viene muchísimo del machismo, ¿no? De todo este patriarcado de tú como mujer te tienes que hacer cargo de todo y además verte bien, ¿no? Entonces, pues no hay forma, sí. No hay forma. Para ver, sí, no. ¿Y verte bien para qué? O sea, para el consumo de tu pareja, ¿no? Porque luego entonces hay que el esposo, que no sé, ya no le va a gustar, pero es like, ok, bueno, ¿por qué no educamos y celebramos y enseñamos a nuestros hombres a ser parejas, no a ser, o sea, tu pareja, tu esposa, la madre de tus hijos o tu hijo o tu hija, no es para consumo, ¿me entiendes? Like, celebremos amar a nuestras personas por lo que son, ¿no? Sí. Y eso es cuando hablamos, bueno, podemos entrar mucho a lo que se llama, el disfrute del cuerpo gordo y todo eso, pero a mí lo que más me importa es como esa idea de tenernos autocompasión en estos cambios. Como tú decías, me encantó lo que dijiste, o sea, nuestros cuerpos están en constante cambio. Hagamos algo para que sea posible entender y aceptar y celebrar esos cambios. Y por eso también cuando hablamos de gordofobia, por eso a mí me llena mucho el trabajo de gordofobia, porque cuando empezamos a cuestionar por qué tenemos esas perspectivas en contra de los cuerpos gordos, empezamos a poder vivir de una forma más plenamente nosotras y nosotros mismos, porque dejamos de tener esos miedos que no nos sirven, ¿no? Que nos están dañando, que nos dañan nuestro goce, ¿no? Ya de por sí, bueno, ya de por sí es difícil ser madre y ser persona de crianza de un pequeño. Yo creo que no vale la pena añadir algo más que
que sea, y también que también es a veces, como tú decías, no es posible. O sea, tu cuerpo ha cambiado. No pensar que es malo porque la barriga te cuelga ahora o los senos te cuelgan o ahora tienes la cadera está de cierta forma que a lo mejor no reconoces o que no reconocías, que no era lo que tú pensabas de tu cuerpo anterior. Encontremos formas de celebrar eso, encontremos formas de aceptarlo y de celebrarlo. Exacto, y creo que encontrar formas de dejar como de bueno, no sé si demonizarlo sea una buena palabra, pero o sea, de ponerlo como lo peor del mundo, de ponerlo como lo más negativo, al final son cambios, no nos hacen menos valiosas. Si tú decides ser madre, si tú decides entrar en esta parte de la maternidad, que de nuevo, como bien lo dijiste, Miriam, maternidades deseadas, ¿no? Dentro de muchas cosas que como mujeres tenemos que luchar, que sea nuestra decisión y que el peso no sea algo que te detenga si es que tú no quieres vivir, y que creo que también que el peso no sea un obstáculo para que también puedas vivir plenamente esa nueva etapa de tu vida. O sea, que la puedas disfrutar dentro de lo que se puede disfrutar. Excelentísimo resumen de eso, sí. Sí, y como sociedad, como personas que no son madres, como tú, personas que no tienen hijos, ya sean hombres o personas que se identifican como hombres, cis o trans, hay mucho que podemos hacer para aliarnos y para apoyar la celebración de los cambios de los cuerpos de las personas que gestan y las personas mujeres que gestan, y que sí, un cambio social sí lo podemos apoyar. Que no nada más es la lucha de la madre que tiene que luchar porque también la acepten, sino que también externamente podemos hacer el trabajo de apoyar y, por ejemplo, simplemente crear medios, crear historias, mostrar en Instagram diferentes formas en que los cuerpos de personas que son madres, personas que son cuidadores de pequeños, que vivan en diversidad, ¿no? Y lo que hablábamos, creo que en la última vez, o sea, la diversidad corporal existe. Ciertamente hay gente que va a dar a luz y va a tener un peso más delgado y otras personas van a tener un cuerpo más gordo, y eso es normal, eso es parte de la naturaleza de la humanidad. Exactamente, ¿no? O sea, no es bueno ni es malo, los cambios son parte de la vida, son parte de nuestra humanidad, y que justamente como sociedad, independientemente de que no seamos madres, las mujeres o las personas en general, nos podemos sumar a esta cuestión de ir quitando estos estigmas. Y creo que bueno, Miriam, lo que tú haces es parte fundamental, ¿no? Yo la verdad es que cada que te veo en Instagram aprendo un montón, cada que te escucho aprendo un montón sobre estos temas, y quiero agradecerte por contarnos tu experiencia también como mamá, tu experiencia como mujer, como activista de este tema, o sea, de ir como abriendo, pues sí, abriéndonos este conocimiento que, como dijimos, el poder tener acceso a ello puede hacer la diferencia, ¿no? De cómo vivamos cada etapa de nuestra vida, en este caso como mujeres o como personas que pueden gestar. Entonces quiero agradecerte muchísimo por haber estado en este episodio. No sé si te gustaría agregar algo más. No, nada más termino con esto. Mira, el mundo siempre va a tener ideas de lo que debemos o no debemos de ser, o cómo nos debemos o no debemos de vernos. Y sí, podemos criticarlo 1000 veces y sentirnos mal 1000 veces, pero el trabajo interno es potente. Entonces si estás en ese espacio, si tú eres una persona que está pensando en embarazarse, o si pensaste que no querías embarazarte porque te da miedo engordar, o por si eres una persona gorda que no sabes si vas a poder, y mira, hay pasos pequeños, pero hay muchas personas gordas embarazadas, muchas personas gordas madres, muchas personas gordas en posparto que hablan y escriben en redes. Quizás para cuando salga este podcast puedo mandar algunas cuentas, pero acompáñate, no estás sola. Perfecto, muchas gracias, me gustó eso, no están solas, justamente, ¿no? O sea, yo creo que ya afortunadamente hay toda una comunidad de personas que estamos jalando esto y que podemos ir buscando y encontrándonos en el camino. Y entonces, pues te agradezco de nuevo, Miriam, muchísimas gracias por haber estado aquí, por estar hablando de estos temas.
Y bueno, pues recuerden que nos vemos muy pronto con otro episodio. Digo, este es un episodio especial, ¿no? Este no estaba dentro de lo normal, pero nos vemos muy pronto en otro episodio. Y bueno, recuerden, quítate el peso y desmiente todo lo que tiene que ver con el peso, la maternidad, el ser mamá y todas esas cosas que nos oprimen. Nos vemos.